Marca muchísimo nuestro invitado de lujo, siempre nos referimos a él semana a semana como honestidad brutal. Yo creo que es una de sus claves, de sus esencias, desde Moviola, de Moviola Comics, Moviola Films y mucho, ya digo, que compartir. Con novedades, por cierto, más allá de las novedades habituales, en ambos sentidos, tanto en su creación literaria como de animación con documental incluido. Luego vamos a repasarlo. Querido y admirado Juan José Zanoletti, muy buenas. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, aquí muy contento de estar con vosotros. Pues hay un gustazo y ya digo, si alguien merece un universo, pues entendemos desde Planeta Luna que ese eres tú, Pues muchas gracias. por todo lo que sigues aportando, ¿no? Oye, la primera pregunta, sin anestesia, ¿cuándo empezó tu relación con el mundo del cómic y por qué? Pues desde que tuve uso de razón ya leía cómic. Siempre, pues, no sé, no tengo un cómic que sea que me diga, pues a partir de este cómic fue que me aficioné. Sino solamente todo lo que caía en mi mano lo leía, pero jamás pensaba profesionalmente dedicarme a eso o a alguna variante del medio audiovisual. Eso salió un poco más adelante y luego ya cuando estaba en secundaria fue cuando me dije, oye, ¿por qué no doy el paso a dedicarme al mundo audiovisual, a todo su contexto, ¿no? Mm, Y bueno, y di el paso, simplemente. mm. ¿Dibujabas o simplemente eras aficionado al mundo del cómic? De pequeñito sí dibujaba, luego ya dejé de dibujar, porque ya no me atraía más lo audiovisual, me atraía más la escritura, pero no el dibujo. O sea, entonces no potencié el dibujo, no seguí y me quedé más en otros campos. Ah, ¿cuáles eran tus referentes entonces? ¿Qué referentes tenías? Yo lo leía todo en el cómic, o sea, cómic franco-belga, cómic español, cómic americano, superhéroes, cómic intimista, o sea, yo todo lo que cae en mis manos lo leía, o sea, no tenía filtro, o sea, iba por todo lo que podía. Normalmente en aquella época, cuando eras pequeñito, porque tu economía era poca, Mm. entonces tú te comprabas una serie, un amigo tuyo se compraba otra serie, otro amigo dice otra serie, y luego no las intercambiábamos. Entonces al final leías todo y todos los gustos de todos tus amigos, ¿no? Porque no tenía otra cosa que leer, lo que te permitía el dinero y lo que leían tus amigos. Entonces, si yo me compraba dos series, las cambiaba por otra serie a los amigos y al final acabas leyendo cosas que a lo mejor jamás pensabas en comprarte, lo descubrías cosas que Mm. si no fuese por ese método no lo hubiese descubierto. Ahora, si te preguntamos por tu primer cómic, el primero en concreto, no sé si te acuerdas o no. O ¿Qué sería... va? O sea, estábamos hablando ya de la época de Vértice, cuando Mm. leíamos cómic Vértice de finales de los 70, ¿no? Pero sí me acuerdo que el primer cómic que realmente yo fui a un kiosco y compré fue La tumba de Drácula. Mm. Además, el número uno de cuando lo sacó ¿en qué año sería? Yo sería muy pequeñito, porque fue en el 79 o 78 que salió el cómic. Mm. Y sí, era un crío y sí, fui yo a comprar. Que no es esta vez que te encuentras un cómic en casa o te lo regalan o te lo dejas, sino que fui al kiosco, miré todo lo que había y dije, quiero ese, La tumba de Drácula. Y fue ese, sí, recuerdo el primero que compré yo. ¿Cuántas pesetas te costó? ¿Te acuerdas? 125 pesetas. 125 Era un pesetas. cómic caro porque era de rústica con lomo, no era grapa, luego además era en color Ujú. y tenía bastantes páginas. Recuerdo yo, 48 páginas, 56 páginas, no recuerdo ahora, pero tenía bastantes páginas. Era el típico cómic de, entre comillas, de lujo, ¿no? No era el cómic que valía 70 pesetas o 60 pesetas de grapa habitual. Ujú. Javier rompe el hielo con Juanjo. Pues Juanjo, la verdad es que, bueno, de hecho ya ha demostrado que es, como nos comenta, un seguidor de los que empezó con los cómics vértices. También Juanjo es muy crítico, lo vemos todas las semanas cuando dice sus novedades sobre el tema, por ejemplo, ahora del cómic mainstream, tanto de las dos grandes compañías, Marvel como DC. Yo entiendo, por ejemplo, que tú echas de menos, digamos, esas historias, ¿no?, que se hacían en aquellos años, los años 80, 70, sobre todo porque tú siempre has dicho, y corrígeme si me equivoco, que aunque fuera para un público, digamos, juvenil, pero que eran historias adultas. Es decir, como que no trataban un poco al lector de una manera tonta. Y yo creo que eso sí es verdad que nos gustaría que nos lo pues comentar aquí un poquito a nosotros, porque sabemos que eres muy fan de esos cómics de esa época, por lo menos, digamos, en el aspecto de Marvel y DC. Tanto en el cómic como en la literatura o en el cine, una obra
tiene que estar fundamentada en dos pilares básicos. Uno, en tener un contenido, es decir, contar algo. Y el otro pilar básico es la construcción de un personaje. Si no hay un personaje y no hay un contenido que contar, entonces te aburre. Y es lo que está sucediendo hoy día con el mainstream, tanto en el cine como en el cómic. Es decir, si cogemos cualquier película y dice, ¿qué nos están contando? Pues nada, alguien que quiere destruir el mundo y alguien que salva el mundo. Ahí no hay una construcción de personajes, son personajes maniqueos. Y no hay un contenido, porque está haciendo una generalidad que, vamos, que no podemos empatizar con ello, ¿no? En los años más atrás, incluso en el cómic de superhéroes, se construían personajes. No eran simplemente personajes que querían salvar el mundo y sacrificarse y ahí se quedaban, sino había unos personajes con una serie de problemas, con una serie de evolución y había un contenido, una serie de temáticas. Da igual que la temática fuese el problema de las drogas, que fuese lo que sea. Yo recuerdo, por ejemplo, un Spider-Man en el que el Spider-Man reflexionaba porque iba a una manifestación pacifista en contra de la guerra del Vietnam y él decía, ¿quién es el valiente? ¿El que va voluntario a la guerra del Vietnam para, según desde su punto de vista, proteger al país? ¿O el que desierta y no va a la guerra del Vietnam y va a esta manifestación y a enfrentarse con la policía porque está en contra de la guerra? Hacía una reflexión. Luego podía estar de acuerdo, no podía estar de acuerdo, y cualquier cómic de esa época que lo escribía Stan Lee y lo dibujaba Romita, había reflexiones, había un contenido que podía tratar podía tratar el paro, porque no llegaba a final de mes el personaje y decía, bueno, pero puedo usar mis poderes para ganar dinero, pero eso es ético o no es ético, pero es que no llego a final de mes y estudio y trabajo, ¿qué hago? ¿No? Te vas a soltar unas reflexiones. Y luego además había un personaje construido, ¿no? En este caso, pues si seguimos con el mismo ejemplo de Peter Parker, era un chico joven, había una lucha interior en el que quería ser como una persona normal, divertirse, tener un buen trabajo, pero de otra parte los poderes le hacían que tuviese una vida distinta y hacía bastante, y había una evolución del personaje. Todo eso no está hoy en día. Uh-huh. En el cómic es alguien quiere salvar el mundo, alguien quiere destruirlo, una pelea eterna. Si ves una película de superhéroes, son 4 horas o 3 horas de metraje donde las peleas duran 10-15 minutos y además sabes quién va a ganar, y los cómics pasa exactamente igual. Es una pelea que dura 20 páginas, al final gana el bueno, muere el malo, pasamos a otra historia, pero no reflexiona. Yo creo que no lo hacen el mainstream porque, bueno, por miedo de no vender. Es decir, si yo lanzo una opinión, una reflexión, da igual que sea ideológica, religiosa, social, puede haber algún lector que esté en contra de mi reflexión y haga que ese lector no se compre el siguiente cómic. Ante el miedo de poder asustar o de poder molestar a un lector, intentamos no hablar de nada, de lo mínimo que pueda molestar, salvo que algo que se pueda hablar que ya esté naturalizado. Si está naturalizado, sí podemos tratar el tema. Si no lo está, mejor nos quedamos aparte porque podemos molestar al lector y bajar ventas. Yo creo que es el miedo que tiene el mainstream, tanto en el cine como en el cómic o en la literatura, ¿no? Porque en el cómic todos los meses se hacen obras maestras, pero hablamos del mainstream, ¿no? del cómic más comercial, ¿no? Y para mí el cómic más comercial ahora mismo está muy lejos del cómic comercial de los años 80 o incluso de los años 70. Pues fíjate, te has saltado una de las cuestiones, es decir, comparando la década de los 80, por ejemplo, cuando tú, bueno, pues empezabas, ¿no? Tu contacto con el cómic con la actual, la sensación es que salimos perdiendo, ¿no? En la actual. No, es decir, primero, hoy día se edita todo, se está editando más que nunca. Sí. O sea, hoy día tenemos acceso a un cómic de los años 10, a un cómic del 2022, al cómic más underground, al cómic más independiente. En aquella época no. Dominaba el mainstream y luego ya dependiendo la época. Y luego las ediciones eran muy malas. Si seguimos con el ejemplo de Vértice, en Vértice cuando les llegaban el material a la editorial, decía, bueno, pues nuestra cómics caben 20 páginas, si el original tiene 22 páginas, quitamos 2 páginas. Si en nuestro tamaño de página caben 10 viñetas y nos han mandado 12, quitamos 2 viñetas. Y traducir, no vamos a contratar un traductor total, es para niños de 12 años, esto cualquiera, aunque no sepa traducir, se inventa el diálogo, las ediciones eran, y luego la manera en blanco y negro cuando lo original era a color, las ediciones eran muy malas. O sea, muy malas. A mí me cuesta entender a aquella gente que colecciona esta edición y que paga precios de escándalo comprando números antiguos de Vértice, que digo, ¿para qué? O sea, si no pares de leerlo, luego el papel era muy malo, con el paso de los meses la tinta del dibujo se desvanecía y la letra desaparecía y no podías leerlo.
La única virtud que tenía en aquella época esos cómics eran sus cubiertas, que eran cubiertas propias para España, distintas a la americana, y eran maravillosas. Salvo eso, en cuestión de edición era peor. Y en cuestión de cantidades de hoy día, tienes acceso al cómic más independiente y tienes a todo. O sea, el problema de hoy solamente te puede limitar el no comprar un cómic la economía, pero antiguamente había mucho, no te llegaba a todo, o sea, te llegaba mínimo a lo que llega hoy día. La cantidad no equivale a la calidad, es decir, hay mucha cantidad, mucha variedad. En cuanto a la calidad, pues ya sería discutible, ¿no? La cantidad puede ser un problema también, porque si la calidad es como encontrar una aguja en un pajar, hace que el que menos conozca el tema acabe comprándose un cómic malo, otro malo, generalice y ya no le compra más. Porque no ha encontrado el bueno. Y si hay poca calidad y es buena, pues es más fácil que, aunque sea al azar, acabes con un cómic bueno. Pero hay suficiente información en internet, en podcasts como este, en programas de radio, donde hay información accesible, claro. Sí, hay demasiada información en blog, en web, donde el consumidor se puede informar y poder filtrar qué comprar y no qué comprar. Ahora, lo que no había antiguamente, que no tenías información, ibas al kiosco, veías las cubiertas y la que más te gustaba la comprabas, ¿no? Sin saber lo que te ibas a encontrar, porque no habían leído un libro de crítica, no había programas que se hablase de eso, pero hoy día hay información de sobra. ¿Cuál era tu movida entonces? Es decir, has mencionado, bueno, me compré ese primer cómic, 125 pelas me costó. ¿Dónde fue? ¿Dónde lo compré el cómic? Sí. Sí, en el kiosco que ya no existe, que está, a ver cómo digo, a ver que me acuerdo la calle, además está cerca de Moviola, donde está la Rambla, que hay una iglesia grande que hace esquina, San arriba José, de la Rambla. Sí, la iglesia de San José, sí, más o menos donde está la Safa, por pues situarnos. en esa iglesia, en esa calle, que no me acuerdo cómo se llama, que es muy famosa, había un kiosco que ya han cerrado, en ese kiosco. Ah, perfecto, ya lo ubicamos. Y luego el resto de cómics siempre los compraba en el kiosco Marchales. En la calle Marchales, arriba del todo, había otro kiosco, ahí donde ya compraba los habitualmente. Pero ese en concreto fue en ese kiosco. Los oyentes de Almería ubican, más o menos los que ya tienen cierta edad. Tú, Javier, has ubicado perfectamente, ¿no? Sí, claro, yo también, hombre, no quizá en ese kiosco, pero bueno, que nos conocíamos, los que nos gustaban los cómics, nos gustaba recorrer todos los sitios, porque era complicado encontrar cómics en aquella época, y por algún sitio que veías que vendían, pues por lo suyo era acercarte y echar un ojillo, claro. Y Juanjo, ¿cómo surge, digamos, se enciende la bombilla, salta la chispa de montar Moviola Comics? ¿Y por qué? Bueno, en aquella época yo vivía en Madrid, tenía estudios relacionados con el mundo audiovisual, tenía inquietudes de hacer trabajos audiovisuales, como en aquella época y como todos los jóvenes, pues tú te lanzabas a hacer trabajos audiovisuales pues con tus amigos, en los fines de semana, los horas libres, y luego intentabas moverlo. Solamente que yo en ese momento dije, oye, ¿por qué no profesionalizar el trabajo? En vez de hacerlo, pues como se sigue también haciendo hoy día, ¿no? Te reúnes con 4 amigos, uno se trae su cámara, el otro se trae su sonido, grabamos una película o lo que sea, y luego vemos qué es lo que pasa. Yo, ¿por qué no? Lo profesionalizo, creo una marca, me doy de alta, y a lo mejor tengo más posibilidades que si lo hago en plan aficionado o amateur. Simplemente fue eso, para profesionalizar un trabajo, y luego vino otro, y ya te quedas. ¿Y los inicios cómo fueron? Pues los inicios igual de malos que ahora. O sea, exactamente igual de malos que ahora. Sí, igual, no hay ningún cambio. Es cierto que hay una diferencia con hace muchos años. La tecnología ha avanzado y la tecnología ha hecho más democrático el mercado. Es decir, hacer, por ejemplo, un proyecto audiovisual hace 20 años, 30 años, necesitabas por 100 veces más dinero que hacerlo ahora, que lo puedes hacer gratis. Es decir, yo cuando hablo con chavales y se quejan de, es que no tengo medios, tal, les digo, en aquella época trabajamos con sistemas Sumatic, trabajamos con Betacam, trabajábamos con Canon XL1, esos equipos que en aquella época eran punteros y que eran espectaculares, y que yo se lo pongo un ejemplo, David Lynch hizo 3 películas con una Canon XL1, por poner un ejemplo. Bueno, esos equipos tienen la mitad de potencia de un móvil cualquiera de hoy día. Ajá. Si pudiéramos hacer películas y en Hollywood pudieran hacer largometraje, imagínate lo que puedes hacer hoy día, ¿no? Entonces la tecnología, a diferencia de ha democratizado, y es más fácil y rápido hacer un producto. Y si el producto sale mal, bueno, pues no pasa nada, porque
la inversión ha sido mínima, pero antiguamente si un producto salía mal, ya tenías que hacer el negocio. Ahora le pido al productor... Pero eso también, por ejemplo, Juanjo, ¿no crees que el tener ese acceso, digamos, a eso, como tú dices, cualquier persona con un móvil ya tiene una serie de cámara y tal? Es verdad que lo democratiza, pero, por ejemplo, también es verdad que no pervierte un poco la esencia, porque, claro, al tenerlo como también tan fácil, también hay como mucha morralla que se hace, ¿no? Simplemente porque ya todo el mundo tiene una cámara. No, porque ahora lo que te limita es la calidad o el talento o la inquietud o lo que sea. Antiguamente lo que te limitaba los aspectos técnicos. A mí me da igual que se estrene 1 millón de productos. Todo el mundo tiene derecho a poder hacer su producto, ¿no? Eso es bueno. O sea, yo creo que eso es bueno, ¿no? Porque ya no tiene excusa de decir, me ha salido mal porque no tenía la cámara adecuada, me ha salido mal porque no tenía acceso a una sala de montaje. Ahora ya no, ahora me ha salido mal pues porque no doy más de mí o porque no tengo más calidad, lo que sea. Entonces es más fácil saber dónde está la calidad. Antiguamente había gente con mucha calidad que no tenía acceso y no podía hacer sus productos, y gente con poca calidad, pero porque tenía dinero, tenía acceso a hacer sus productos. Entonces, antes había más injusticia, ahora ya no hay tanta injusticia. Que puede ocurrir, como dices, como hemos dicho de los cómics, que haya que encontrar una aguja en un pajar para encontrar una película de calidad. Es que eso yo creo que va a ocurrir siempre. En todos los medios, en todas las épocas. Tal cual. Ahora te limita tu talento. Claro, el talento, tu calidad, tus ganas de hacer cine o vídeo, lo que vayas a hacer. Pero antiguamente eran los medios. Igual pasa con el cómic. Hoy la tecnología en la imprenta digital ha hecho que cualquiera pueda publicar. Pero publicar un cómic o autoeditarse hace 40 años o 30 años, si necesitas un dinero, queda brutal. Y una vez que tenías el cómic editado, dices, ya acabo con él, ¿cómo lo distribuyo? Es decir, acceder a todas esas fases, necesitamos un poder económico que no está a la altura de cualquiera. ¿Y qué hacíamos? Pues hacíamos las fanzines de fotocopias, grapas y entre amigos. Es lo único que podía hacer. Hoy no, hoy ya puedes acceder a la misma calidad que una editorial grande, con muy poquito coste, y acceder también a la distribución. Iba a poner en un brete a Javier, al productor, que, vamos, si no recuerdo mal, cuando empezó Planeta Duna, hace ya pues unas cuantas temporadas, Javier, ya estaba Moviola, ya patrocinaba las novedades. ¿En qué año empezó todo? No sé si Javi sabe la fecha o no, o recurro a Zanoletti aquí presente. ¿En qué año fue cuando...? Yo creo que Juanjo se va a acordar, sí, porque además yo tampoco fui miembro fundador del programa, pero sí es verdad que al poco tiempo de empezar el programa sí empezamos ya a contar con Juanjo, porque bueno, también a raíz de conocerse con David Caparrós, que también vive, bueno, él tiene Moviola y David vive al lado. Sí, es vecino. Y desde el principio, sí, no recuerdo exactamente el año, pero sí bastante desde el principio, siempre que hemos querido contar con Juanjo, porque además, si es que ya lo estáis viendo y las veces que hemos hablado, es una persona que conoce mucho el mundo, este mundillo, se dedica a él, y aparte de eso, que como hemos dicho, no engaña a nadie. Es decir, ¿cuántas veces hemos dicho, por ejemplo, en el programa, que él es una persona que se dedica a vender un producto, pero si el producto no es bueno, él te lo va a decir claramente? Correcto. Y yo, por ejemplo, cuando he ido ahí a la tienda de Juanjo a comprar, te informa de lo que hay con eso, con sinceridad. Es decir, y muchas veces lo vemos todas las semanas, ¿no? Cuando vemos ediciones y otras ediciones, que también me gustaría que hablara Juanjo sobre ese tema. Sí. Esas ediciones que son malas, que son ediciones que están hechas profesamente para sacar dinero, cuando ya están más que maníos, hay 4 o 5 ediciones a la vez en el mercado, que dices que vamos, que esto es obviamente un disparate. Y lo bueno que tiene Juanjo eso, que desde el principio hemos contado con él, porque siempre es una persona muy sincera y que sabe mucho del medio, claro. Juanjo, dilo tú, ¿qué año exactamente fue? Yo juraría que es del primer año. Lo que pasa es que a mí cuando yo entré, yo creía que ya llevaba el programa muchos años. Entonces, años después, fui a mirar los programas anteriores, a cuando empezaba a participar Moviola, y vi que no existía. Entonces me di cuenta de que era el primero, ¿no? Pero pero cuando vi que fue David Caparrós, que habló conmigo, yo pensaba eso, que ya era un programa que llevaba varios años, tal, y digo, bueno, pues adelante. Y luego ya descubrí que no, que era el primero, o ya llevaba algunos, el primer año me refiero, a lo mejor ya llevaba algunas semanas, pero juraría que era el primer año. Estamos hablando del año 2006, si no recuerdo. Y como tarde el segundo año, a lo mejor, como más tarde el segundo año, parece ser, 2007. Correcto. O sea que, bueno. 2007, que fue cuando, porque yo además llegué aquí en 2006. Sí. Mínimo 15 años, por tanto. 2006. Y que sí, llegué en 2006. Que en 2007 fue cuando
estrené uno de los dibujos animados míos en la Semana del Cómic, que fue justo en el 2007, si no recuerdo más. Ajá, ajá. Luego, años después o meses después, no lo sé, llegó Moviola Films, vinculado a Moviola Comics, o ya a partir desde el minuto cero también. No, aquí se llegó Moviola Films. Y luego, meses, Moviola Films venía desde fuera de Almería. Luego perfecto, ya puse Moviola Comics. Yo hice el estudio, vale, porque había dos salas, y había una sala abierta, había una sala que no se usaba, y yo, joder, pues para tener esto cerrado la abro al público. Y yo, vale, ¿qué voy a ofrecer abierta al público? Pues digo, pues cómics y películas. Vale. Se relacionadas con el cine, pero y dentro de la sala adentro, pues donde teníamos la sala de edición y hacíamos el trabajo. Ahora con el tiempo, como gracias a la tecnología, pues antes de la sala de edición teníamos que tener dos pantallas grandes, un ordenador bar, ahora todo eso lo puedo tener en mi casa en pequeñito, sin problema. Perfecto, vale. Fíjate, yo estaba en un error. Yo pensé que Moviola Comics fue lo primero y después Moviola Films, pero no, justo al contrario, claro. El primer trabajo de animación de Moviola Films, ¿cuál fue? A ver, empezamos, el primer trabajo que hicimos fue Smile, pero no lo estrenamos hasta 8 años después. Se quedó ahí en un cajón y lo estrenamos 8 años después. Luego se hizo una serie de videoclips musicales y cosas por el estilo, y luego de animación se hizo Don Juan, ¿no? Que ese producto sí se hizo enteramente en Almería, ¿no? Con casi todo el personal almeriense, ¿no? Porque Smith se hizo en Madrid y con personal madrileño, ¿no? Pero Smith fue el primero el producto, aunque se estrenó más tarde. Smith el corto, luego se hizo una serie de Smith que se hizo también en Almería. Y el primero almeriense 100%, Don Juan. ¿Te sabes sucesivamente y cronológicamente el resto de creaciones de Moviola Films hasta la fecha, más o menos? De tercera no, es decir, cuando he hecho trabajos para terceros no me lo sé, porque no los guardo ni los promociono. Es decir, considero que una vez que has hecho el trabajo de un tercero es suyo, los derechos son suyos, y yo no suelo subir a internet o no suelo promocionarme con esos trabajos, ¿no? Y luego los que son trabajos únicos de Moviola 100%, pues creo que a ver si me acuerdo, está Smile, está Don Juan, está la serie de televisión de Smile, estaba el Norte, estaba el Rayo, estaba el de Argamasilla, sí, no me falta algún otro más, el de hay otro más y algún otro más, no recuerdo ahora algo más de por ahí que te cabe. El documental que hicimos de la Escuela Valenciana, que es un documental de animación, y no sé si habrá algo más, no lo sé. Quiero recordar, Juanjo, que se quedó en el tintero, lo hablamos hace años en el programa, de una serie, creo que era de ciencia ficción, que no me acuerdo mucho. Sí, ¿cómo se llama? Sí, esa sería una coproducción entre Moviola y otra gente, gente de Almería también. Se terminó, tuvo un estreno y ganó un premio importante en un festival de animación importante que hoy día ya no existe, no me acuerdo cómo se llama el festival, no me acuerdo el nombre del festival, pero de un festival que estaba por el norte de España, bastante importante, y ganó una gran cuantía económica. Y luego no se continuó el proyecto porque entre el equipo mío y el equipo que coproducía no llegamos a acuerdos que nos satisfaciera para seguir trabajando. El corto que más, o documental que más satisfacciones, ya digo, con sello propio Moviola, 100%, ¿cuál ha sido? ¿El Norte tal vez o no? Pues a mí me gusta más, el Norte que más dinero ha dado. Es un producto que ha dado mucho dinero, también dio muchos premios y tal. Pero no es el producto que más me ha gustado a mí, el Norte, ¿no? Es muy, como diría, el Norte es un trabajo muy artificial. Es decir, no es, por decirlo de una forma, el Norte es un trabajo construido para ganar premios y ganar dinero, por decirlo de una forma. Luego tienes el Rayo, que es un producto totalmente anticomercial. No está construido para ganar premios ni dinero, porque no es un producto que la gente acepte. Entonces le tienes un mayor cariño, porque ahí es un producto muy barato, que solo trabajamos 4 personas, apenas un equipo muy reducido, y entonces hace lo que más te gusta.
limitándote económicamente, no puedes hacer lo que te da la gana porque el dinero te limita, pero sí te dejas llevar, no dices, voy a poner esto que es necesario para que poder ganar dinero, voy a poner esto que es necesario para estrenar este festival, voy a poner esto, pues como estaba hecho el norte, no, el Rayo estaba hecho, vamos a hacer lo que nos dé la gana y si no lo quiere ver nadie no pasa nada, entonces le tienen más cariño al Rayo, ¿no? Y técnicamente siempre por los medios que teníamos me gustó Don Juan, porque no teníamos medios para hacer ese si ves el making of de la película, nosotros no teníamos cámara de captura. Entonces un animador construyó una cámara de captura con una cámara de vigilancia. ¿Con una cámara de vigilancia? Una cámara de vigilancia. Y usamos una cámara de vigilancia con una cámara de captura. No teníamos ni siquiera pivotes ni pivotera. Y usábamos los agujeritos estos que compras en las papelerías para hacer los agujeros en los folios. Sí. Usaba cosas esas. Era una falta de material. Era la época en la que había una transición de lo analógico a lo digital. Entonces, tener una aplicación digital te podía costar lo equivalente ahora a 30.000 euros, 40.000, 50.000, 100.000 euros. Era inaccesible y tampoco la podías piratear. Y hacer animación analógica era muy cara, muy cara. Tenías que comprar papel. El papel tenía que estar pivotado, que son los agujeros para que tú lo puedas clavar en la mesa y no para dibujar sin que la línea se te desvíe. Y ese papel era muy caro, no lo vendían, tenías que comprarlo fuera porque no lo vendían aquí en Almería. Qué bueno. Y era carísimo el papel, es un papel muy determinado para que sea transparente para el animador, un papel que tiene que tener el mínimo de gramos, es decir, el papel cuanto más gramos tiene, más caro, pero también cuanto menos gramos tiene, más caro. Un papel de gramos de 70 gramos es barato, uno de 80 gramos más caro, pero uno de 60 o 50 gramos también más caro, ¿no? Porque son muy finos y puedes trabajar para que sea transparente. Y además tenía que estar pivotado, se multiplicaba el precio, ¿no? Entonces no teníamos nada de eso, ni dinero. Para una pivotera, un escáner de A3 te podía costar 1.500 euros. Bueno, entonces, pesetas, o sea... sí, lo equivalente a ella, porque ya me había dado con los euros. Sí, pero vamos... No había euro en esa época. Ya había euros, vale. Un escáner A3 en Francia por 600 euros. Sí, lo pillé por 600 euros. Sí. Pero todo manual, todo cutrillo, ¿no? Pero un escáner normalito aquí en España por 1.500 euros. Sí, es decir, tú tenías el papel A3 y lo escaneabas. Y el escáner es como escaneaba el papel para trabajarlo, ¿no? Entonces no teníamos nada de medio. Entonces los medios lo inventábamos. Yo digo, si ves el maquinón, ahí puedes ver la cámara de captura, la cámara de vigilancia, puedes ver los pivotes, cómo se trabajaba, ¿no? Y eso hacía, claro, esa época era más joven, estaba lleno de ilusión y quedaba igual. Hoy día me dicen, vas a trabajar con esos medios y por supuesto no, ni de broma lo haría, ¿no? Y entonces ahí había tanta ilusión puesto que el resultado final quedó espectacular en relación con los medios que teníamos. Qué bueno. Y luego además cuando participaba en festivales se codeaban con los ganadores de los Goya, ¿no? Y se codeaba con la primera división. Y la gente creía que era un trabajo de primera división. Qué bueno. Meritazo total. Entonces eso era un gusto pensar que, bueno, es como si un equipo de tercera división hace una primera división y se clasifica para la Champions, ¿no? Pues eso es lo que me ocurrió con Don Juan. Entonces era todo muy bien. Tal cual. Javi. Sí, bueno, una cosilla también que queríamos hablar, ya que estamos hablando del tema de la animación, igual que hablar un poco también de tus gustos y cómo empezaste con esto del cómic. ¿Cuál ha sido, según tú, por ejemplo, la época de la animación más gloriosa? ¿Y en qué sitio del mundo? Depende del país. Es decir, para Estados Unidos, lógicamente, ha tenido casi toda la vida, ha sido épocas gloriosas, ¿no? Para España la más gloriosa, en cuestión, el año 80, se cumplían dos factores. Nació un nuevo negocio que se llama empresa de servicio, es decir, animar para empresas fuera de España. Entonces todos los norteamericanos venían a España a animar, simplemente porque aquí se pagaba menos, no es por otra cosa. Y entonces había mucho trabajo. Entonces si te dedicabas a esto, eras un animador normal, podías ganar mucho dinero. Esa etapa murió en el momento en que los americanos descubrieron que en Polonia se podía pagar menos. En Polonia murió la etapa en el momento que los americanos descubrieron que en Filipinas se podía pagar menos. En Filipinas murió la etapa en el momento que los americanos descubrieron que en China se podía pagar menos, y ahora parece ser que vuelven a España a pagar menos también otra vez, ¿no? Y también otro factor condicionó
a la vez que se crease mucha producción propia, se hizo muchas series de televisión española, largometrajes españoles, como nunca se habían hecho, ¿no? En relación a Estados Unidos, a Francia, a otros países, era muy poquito la producción, pero en relación al pasado español era abundante, ¿no? O en relación a lo que hay hoy día, ¿no? Y eso también murió. Al morir las empresas de servicio, la industria murió y ya la mitad, casi todos los estudios, los grandes estudios cerrados, ¿no? Entonces ya eso no se ha vuelto a repetir. Es muy fácil la respuesta. Hoy en 2022, si yo os pregunto a vosotros, a cualquier espectador, a cualquier oyente, en los 2-3 últimos años, ¿qué película de largometraje español han visto en el cine o qué serie de televisión española de animación estáis siguiendo o conocéis? La respuesta que tenéis vosotros es la misma que tiene todo el mundo. Decir el título de una serie de televisión española, aunque no la veáis, sí. Ni idea. Si yo digo americana, aunque no la veáis, me podéis decir 10 títulos o 20 títulos americanos. Aunque no la habéis visto, pero en español no, porque no las hay. Hace 2 años, en la nominación a los Goya, recuerdo que solo hubo una nominación y un ganador, porque solo se presentó una película. Era solo una película, no fue hace 2 años, 3 años. Esa es la razón. Sí, imagínate toda una industria intentando vivir de una sola película. Correcto. ¿Hacia dónde camina? Es decir, el mundo de la animación, ¿cómo lo visualizas a corto o medio plazo? En España, igual, porque seguimos con el mismo modelo de producción. Es decir, también a la otra pregunta que me preguntaba también Javier sobre en otros países también lo de las mejores épocas, pues casi en Estados Unidos toda la vida ha sido buena época, en Japón también casi toda la vida ha sido buena época, en Francia, ¿no? Ellos no han tenido problemas. ¿A dónde se camina en España? Pues en verdad no lo sabemos, pero al tener el mismo modelo de producción de toda la vida y no cambiar el modelo de producción, pues uno puede predecir que vamos a estar en mismas condiciones. O sea, ahora mismo el modelo de producción es solo puedes hacer animación si te subvencionan. Si no consigues una subvención, no haces animación. Entonces, antiguamente también pasaba, cuando estaba la televisión española te compraba la serie, la proyectaba y ese era tu modelo de financiación. Pero claro, televisión española ni tenía parrilla para proyectar a todo el mundo, ni tenía dinero para poder comprar a todo el mundo, solo iba a comprar una minoría, el resto pues tenía que cerrar. Pues sí, eso es lo que tenemos ahora. Si dependemos de la subvención y hay tanto dinero que no puede dar a todo el mundo, pues solo el que tenga acceso a ese dinero puede mantenerse, el que no tenga acceso pues tendrá que cerrar. Dentro del mundo cómic, doy saltito de nuevo a Moviola Cómic, digámoslo así, ¿no? Al mundo cómic situación a día de hoy, y aquí fíjate, batiburrillo un poquito, mundo editorial, gustos de aficionados, proyectos, cuando surgió también el micromecenazgo, es decir, ¿cómo lo ves todo esto, ya digo, a modo cóctel si quieres, dentro del panorama cómic actual? El primer problema es que cada década que pasa se lee menos. En parte porque hay mayor oferta de ocio. Cuando estábamos en los 80 o veías televisión o leías un cómic, en los 90 ya tenías vídeo, luego llega internet, luego llegan los videojuegos, luego llega esto, lo otro, y cada vez se va sumando la oferta, ¿no? Pero cada década se lee menos. Si se lee menos, se vende menos. Es muy fácil comprobarlo. Fíjate que Panini, cuando lanza sus grandes series clásicas o sus grandes cómics omnibus, etcétera, de lujo, saca ediciones de 1200 ejemplares. Solo 1200. Edición limitada, no edición limitada, es que saben que no van a vender más, lógicamente. Dije, si Panini, un gigante, el gigante editorial de España, con la licencia Marvel, solo aspira a vender 1200 ejemplares, imagínatelo a los pequeños. Pues, eso es una cosa que lo define muy bien. No nos creamos que hay que hacer una edición limitada. Por tanto, es que si supieran que van a vender 2000 ejemplares, sacaban una edición limitada de 2000 ejemplares, ¿no? Y entonces, claro, cada vez se vende menos, ¿no? Y ese es el gran problema. Y cada vez es porque cada vez se lee menos también. Y luego el cómic no ha madurado, es decir, no el cómic, sino el lector. El lector mayoritario sigue pensando del cómic lo mismo que el lector mayoritario pensaba del cómic hace 20 años, ¿no? Que es un subproducto, un producto minoritario. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Para que el cómic sea considerado a la misma altura que la literatura, tiene que estar en los medios académicos. El día que veamos en un listado
bibliográfico universitario o de secundaria, de cualquier asignatura de letras, donde entre los 1000 libros que te aconsejan para leer hay aunque sea un solo cómic, diremos, ya hemos avanzado. Pero jamás, a nivel universitario o a nivel de secundaria, jamás un profesor de literatura o de lenguaje o de las asignaturas que haya va a recomendar a sus alumnos, a los raras excepciones, va a recomendar a su alumno o va a introducir en un listado un cómic. Javi, como actor fundamental del mundo cómic, ilustrador, ¿estarías de acuerdo ya en mini debate aquí, debate amistoso, claro, con Zanoletti? Sí, de hecho, además, es una cosa que llevamos reivindicando muchísimos años hablando en el programa. Por ejemplo, uno de los... Ya no es que lo tengas como una referencia bibliográfica incluso, es que en algunos casos es un medio excepcional para enseñar el mundo del cómic. Entonces, claro, es algo que venimos reivindicando desde hace muchos años. Por ejemplo, asignaturas como historia o este tipo de asignaturas sería mucho más factible en algunos ámbitos, sobre todo incluso para el público más infantil, enseñar a través, por ejemplo, de un medio de visual, medio visual como el cómic, que por ejemplo simplemente por la literatura. Y es cierto que siempre hemos tenido ese San Benito. El mundo del cómic se empieza, incluso la gente que nos dedicamos a dibujar cómic, ahora sí nos está tomando en serio. Hace años tú decías que dibujaba el cómic y era como una especie de tontería, como que eso era algo que como que eso no era de persona seria. Y de hecho incluso en muchos autores de los años 50, 60, que incluso tenían que ocultarse porque su medio de vida era el dibujo del TVO, el dibujo del cómic. O sea que efectivamente todavía queda mucho camino por recorrer para que se nos tome por lo menos un poquito en serio, claro. En cuanto al entorno del cómic, basados también en tu experiencia, apoyo de instituciones, administraciones, jornadas, eventos varios, ¿cómo has ido contemplando su evolución a lo largo de las últimas décadas? Me refiero en Almería, ¿eh? Pues yo creo que, a ver, el apoyo al cómic es menor que el apoyo a otros medios, como puede ser la música o el cine, pero el cómic no puede depender de esos apoyos. Es decir, no podemos convertir la industria del cómic en lo que es actualmente la industria del cine. Yeah. De que quien tenga subvención sobrevive y quien no tenga subvención o ayuda o apoyo no sobrevive. Entonces, no creo que sea importante. Es decir, que creamos un evento en apoyo es bueno no solo para el cómic, es para la ciudad, ¿no? Que le acerca el cómic, etcétera. Está bien eso, pero unos eventos de esos no va a ser que nazcan nuevos lectores. Al final van a ir los mismos lectores que van siempre. Puede aparecer alguien que no ha leído nunca o alguien por curiosidad, pero va a ser una minoría el que se convierta en un lector habitual. Los lectores habituales van a seguir comprando, haya eventos o no haya eventos. Pues el evento no creo que sea un elemento de ayuda. A ver, ayuda a un poco a la difusión, tal, pero no es definitivo. Y el buscar o ayudas para poder publicar, que se están dando mucha ayuda editorial, hay mucha editorial hoy día, que mucha de su producción es debido a la ayuda del ministerio, ¿vale? Pues está bien para que se pueda publicar ese cómic y llegue al lector, pero no podemos depender de eso. Porque... Está claro. Faceta, Zanoletti, autor, es decir, innumerables títulos, libros, creo que hay dos además que ahora te preguntaremos, ¿no? que están próximos. Yo he perdido la cuenta. ¿Cuál fue el primero? Y ya repasamos los libros que has publicado hasta la fecha. Juanjo. El primero, yo empecé a escribir, escribía mucho primero escribir crítica para algunos medios, algunas revistas de tanto crítica de cómic como crítica de cine. Luego creé mi propia revista, la de la animación escrita. Sí. Y luego había escrito tanto que es que si hago un libro voy a sacar voy a amortizar más un libro que escribir tanto en diferentes medios pequeños, escribiendo artículos en diferentes revistas, fanzines. Entonces decidí, pues es que escribir un libro es igual que escribir un artículo en una revista, pero un poco más trabajado y un poco más currado, ¿no? Y entonces hice el libro de Nomos. Sí. Y tuve la suerte de que cogí el manuscrito, la primera editorial que se lo presentó me lo compró, ¿no? Es decir, no pasé por esa fase de ir a 1 millón de editoriales que te dijeran que no, que pasaran los años. Fue acabarlo, sí. 24 horas después enviarlo a la primera editorial y 24 horas después recibir la respuesta diciendo vamos a firmar un contrato. Ah, qué bueno.
Qué bueno. Ahora eso reconforta enormemente. Sí, bueno, cuando escribes un libro, esto también lo hablo mucho con gente que empieza a escribir. Yo tienes que decir a ti mismo si quieres ser un profesional de la escritura, si solo lo escribes para hinchar tu ego, si solo lo escribes porque tienes la inquietud de hacer ese libro solamente. ¿Me estáis oyendo bien? Sí, sí, sí. Vale. Y entonces tú tienes que crear una estrategia para saber ese libro que estás escribiendo, o ese cómic que estás haciendo, o esa película que estás haciendo, cómo la puedes amortizar. Entonces yo me dije, para escribir el primer libro, me dije, ¿de qué no se ha hablado de todos los libros que hay escritos y los libros que se han escrito en los últimos 20 años? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué agujero hay en el mercado? Anda, pues hay no se ha hablado de este tema, pues yo lo voy a hablar. Vale, ¿qué editorial es la que puede mover esta clase de temas? Pues esta, pues me voy a dirigir a esta. Ajá. Es decir, si hubiese escrito lo que me hubiese apetecido en ese momento, a lo mejor no me lo hubiesen publicado porque era un tema que no estaba de moda, un tema que ya estaba demasiado en el mercado, lo que sea. Es decir, mi objetivo cuando escribí ese libro un poco era hacerlo profesional, porque para en plan amateur o en plan hinchar el ego ya tenía la revista donde escribía, no necesitaba más. Correcto. Entonces sí creé mi propia estrategia para decir de qué tengo que escribir, a quién tengo que enviar. De todos los publicados hasta la fecha, creo que el más reciente, corrígeme si no es así, es las otras series de animación, ¿puede ser? Sí, después de ese hay otro, además, que es la de Nim a Titán. Sí. Pero sí, el que sale ahora en la otra serie de animación, ¿no? Y luego a las pocas semanas saldrá el otro. Casi van a salir pegados, ¿no? Los libros. Digo, de todos, no sé, ¿de cuál estarías más? Ya sé que todos son criaturas, ¿no? Y todos tienen su currelo, pero ¿de cuál estarías si tuvieses que elegir un título más, no sé, más satisfecho, más orgulloso? Pues el último que hice, que no era un ensayo, el del vampiro anda suelto. Amigo, sí. El que más, porque ahí te dejas, sabes que ese libro no va a vender lo mismo que un ensayo, y sabes que se van a pelear las editoriales por publicar ese libro, lógicamente, y va a ser el libro menos vendido de todos los que he hecho, pero eso hace que también puedas hacer lo que te dé la gana, ¿no? Ahí no, normalmente cuando haces un ensayo tiene una serie de limitaciones, de también no solamente te debes a un lector, también te debes a un editor que te está pagando, ¿no? Entonces tienes que seguir una serie de indicaciones o digamos, seguir unas líneas editoriales para que pueda amortizar ese editor el libro. No puede hacer lo que me dé la gana, se lo mando y luego que se esté el editor, lógicamente. Pero con la ficción no, a la ficción hice lo que me dio la gana. Sí. Tardé, no sé si 4 años, 3 años en publicarlo, pero en el libro hice lo que me di la gana, escribí lo que quise, como quise, sin tener la cabeza, pues tengo que escribir de esta forma porque va a ir para este editor, o tengo que voy a decir esto porque va para este público, y me da igual si luego vendía más o vendía menos, y entonces por eso tiene más satisfacción, ¿no? Es como cuando hablan de animación con el rayo, ¿no? Tal cual. El mismo caso. Tal cual. La penúltima, Javier. Pues yo creo que nos ha dejado Juanjo votando sin portero. Escritor como es, amante del cómic, ¿nunca te ha llamado un poco el ser guionista de cómic? ¿O intentarlo ser guionista de cómic? Bueno, hice el guión de Smile de cómics con Manu Vidal y Rafa Mat. Sí. Hice el guión de el que hice de Jabato con Fran González y Manu Vidal. E hice el homenaje el de Alcázar, del Pedro Alcázar, sí, con dibujo de Fran González. Luego hice el de Tuya, que no se ha publicado todavía, con Rafa Amat y se me ha ido el nombre de este hombre, el Francisco, no me acuerdo el apellido ahora. ¿Muñoz puede ser? ¿Él? ¿Muñoz? No, no está almeriense, es de Guadalajara. Y creo que tengo por ahí alguna que otra cosita que he tenido que hacer, o de mucho más antiguo, ¿no? Digamos, es muy poco, en muy poca faceta de guión. Sí metida ser guionista, pero hay una diferencia con el libro. Estás tú solo, lo haces tú solo. Si funciona, depende de ti. Si fracasa, es culpa tuya. Y en el cómic, pues ya depende de tintadores, de dibujantes, de portadistas, de rotulistas.
y entonces ya más difícil montar un equipo. A veces tienes que encontrar gente que tengan los mismos intereses que tú, temáticos, narrativos, que puedas cuajar para hacer un proyecto, si no, o costeártelo tú como guionista, ¿no? Pagar tú a todo el equipo, pero eso es casi los tiempos que hoy, eso sería pegarte un tiro en la pierna, ¿no? Pero sí me gusta. Es más fácil escribir cómic que escribir un libro, porque el mayor trabajo lo va a hacer el dibujante, ¿no? Prácticamente. Ajá. Oye, cerrando prácticamente el ciclo, con Moviola Films, creo que hay un documental que está a puntito también, titulado La tela de Penélope, ¿no? Sí, La tela de Penélope es un documental que irá a distribución, no hay una fecha de estreno ni se piensa o tengo pensado hacer un estreno. Es un documental que he realizado, producido, hecho el grafismo, hecho el montaje y lo ha escrito y dirigido Carmen Salmerón. Sí. Y es un documental acerca de la evolución legislativa en el siglo XX y su repercusión en la mujer, ¿no? Un poco de cómo han ido evolucionando las leyes que han ido sacando del ostracismo a la mujer, ¿no? A lo largo de 1900 hasta el año 2000. ¿no? Y se entregará en distribución y supongo que en septiembre empezará ya la distribución del documental. Fantástico. Es un largometraje documental. Fantástico. Está iniciando el próximo curso, la próxima temporada. Iniciando el próximo curso, sí. Otra excusa para pegarte el nuevo toque. Pues de verdad que ha sido gustazo, ¿eh? Universo Zanoletti, con todo lo que supone, y Universo Moviola, con todo lo que supone también. La última pregunta, de rigor, ya te la hice en su día, pero me hace mucha ilusión, ¿sabes? Como súper entrevistado en este planeta especial. ¿Eres zurdo o diestro? Pues casi voy a responder igual que la última vez que me la dirigiste. Me encantaría ser zurdo. Te encantaría, pero no lo soy. Bueno, practica, estás a tiempo. Sí, yo he practicado, pero vale. no lo he conseguido todavía. Bueno, pues mucho ánimo. Fíjate, este sería un titular. Me encantaría ser zurdo y sigo practicando. Yo, fíjate, lo dejo ahí, a mí me ha sorprendido esto. Del grandísimo Juan José Zanoletti, honestidad brutal. Y ahora pues nos vamos a dar una vuelta por Moviola Comics, calle Minas de Gádor número 5, ¿te suena, no? Sí. Vamos a ir con las novedades, pero te liberamos ya, porque sé que no paras. Y de verdad, que un abrazo enorme. Te vamos a dar, Javier y yo, este aplauso Cimas, ¿vale? Un aplauso así con mucha ilusión, muy triste muy triste aplauso. Muchas gracias a vosotros por la invitación y por estar un rato con nosotros y que os guste nuestro trabajo. Ya lo creo que sí, bueno, figura imprescindible dentro de la animación y también, por supuesto, del cómic, desde Moviola, del gran Zanoletti. Juanjo, cuídate mucho, feliz verano y seguimos en contacto permanente. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Gracias, hasta luego. Pues Javier, enorme, ya digo, Juanjo Zanoletti, con el que hemos abierto este planeta súper especial, este pedazo de planeta, universo, Moviola y Zanoletti.